México. Ahorita continúo, por supuesto, con todo lo que ocurre en Sonora, porque, bueno, es parte también por lo que está pasando en torno a la agenda presidencial, pues en todo el país, en esta agenda que acaparan Andrés Manuel López Obrador, los anuncios, algunos que ya están pues discutiéndose ampliamente, como los superdelegados. Hablaba ayer con José Antonio Crespo, o antier, no recuerdo, pros y contras de delegados, la superestructura que viene, hay temor, hay dudas, y aunque también pues el presidente tiene derecho a pues poner a debate nuevas reglas en el juego del presidencialismo mexicano. El doctor Lorenzo Meyer lo he convocado para pues darnos una explicación, una interpretación de lo que ocurriría con estas estructuras. ¿Frente a qué estamos, doctor, desde su óptica y en un contexto histórico? ¿Por dónde podemos empezar? Buenos días, los saludamos con mucho gusto. Buenos días. Eso de una explicación, pues quién sabe quién la tenga. Lo de interpretación, pues que sí, sí pueda yo entrarle. Explicación, no. Bueno, entonces, ¿cómo interpretar esto? Dice, más bien hace una pregunta desde la óptica histórica. Bueno, aquí sería interesante hablar con Josefina Vázquez, una profesora del Colegio de México, que ha trabajado bastante el siglo XIX, y la idea de que el federalismo en la práctica en el siglo XIX fue un desastre para México. Y la razón la encuentro yo en que cuando se están formando los sistemas políticos, cuando se está formando el Estado-Nación, la idea de dispersar el poder antes de haberlo podido concentrar y de tener un proyecto más o menos aceptado por todas las élites, que conste, digo élites, ya no el mexicano normal, común y corriente, en esa atmósfera de todavía no dejar de ser enteramente la Nueva España y de no ser una nación nueva y fuerte con proyecto, pues el federalismo sí fue realmente un problema. Dispersó el poder de manera que no era viable el país, aunque la Constitución podía tener, las constituciones federalistas podían tener razones filosóficas muy buenas, éticas, etcétera, pero en la práctica no funcionó. Por eso es que al final del siglo XIX hay una concentración del poder más allá de la Constitución. Creo que empieza con el juarismo, ya con la República restaurada, pero se desencadena en serio con don Porfirio, y es cuando, quizá es entonces cuando se puede hablar ya del principio de un Estado-nación en México. Fue la concentración del poder. Luego viene la revolución y ahí es la dispersión, pero la dispersión durante un tiempo relativamente breve. Digamos, el tiempo de la guerra civil y unos años después. Y luego el grupo de Sonora, precisamente, empieza otra vez la concentración hasta llegar al presidencialismo priista de ya mediados del siglo XX, del siglo pasado, donde hay una enorme concentración del poder y donde la autonomía de los estados, en este lema que dice el Estado libre y soberano de Sonora, el Estado libre y soberano de quién sabe qué, bueno, pues no eran ni libres ni soberanos, y el municipio libre tampoco, de no ser una avenida en la Ciudad de México, no tenía ninguna realidad. Y luego viene una cierta dispersión al final del priismo y inicios de
pues no sé cómo llamarle a los dos sexenios de Fox y de Calderón, porque panismo puro, Mondo y Lirondo, pues no fueron un maridaje entre el antiguo PRI y el PAN tradicional, y sí hubo una desconcentración del poder y dio unos resultados terribles en materia sobre todo de gobernadores. Se volvieron caciques de sus estados, nadie les puso freno, y tenemos entonces los clásicos ejemplos de desenfreno de los Duarte, de Borge, pero de muchos más en menor escala. Y ahora viene la propuesta de Andrés Manuel, no de cambiar la estructura legal, esa se va a mantener hasta donde sabemos. Lo que va a cambiar es la forma de administrar la relación entre la federación y los estados. En vez de que cada secretaría tenga su embajador en cada uno de los estados, multipliquemos 32 por las secretarías, que ya se me olvidó cuántas son, y tenemos una red, pero impresionante, de representantes del poder federal, pero como son tantos, cada gobernador puede tratar con cada uno de ellos en diferente forma, a diferente nivel y con diferentes resultados. Entonces es un rompecabezas en donde se mete muy fácilmente la corrupción, que es hasta ahora, hasta el día de hoy, es uno de los elementos que están presentes en todo el sistema político mexicano. La idea de disminuir esa burocracia, de tener un solo canal para tratar con los gobernadores, es muy similar a la idea que se suponía que había cuajado con Peña Nieto cuando él decidió tener un solo representante con el montón de agencias norteamericanas que funcionan en México, y entonces todo lo concentró en Osorio Chong, y en una sola ventanilla iban a ir todos los intereses norteamericanos que tienen que ver con nuestro país. Pues no funcionó muy bien tampoco esa. Pero en el caso de nuestro gobierno, la cadena de mando parece muy simple. El presidente, luego un coordinador de todos los representantes, de los 32 representantes, y luego esos 32 representantes que a su vez, supongo yo, deben de tener por lo menos un grupo de ayudantes, no sé cuántos, pero va a ser mucho más delgadita menos larga la cadena de lo que era antes. Se puede decir que va de acuerdo a la idea de disminuir la burocracia, pero también se puede ver como un intento de disminuir las áreas de corrupción. Pero como no hay una solución ideal para todos los problemas políticos, entonces aparece esta que dicen que enfatizan los críticos. Cada uno de esos 32 representantes, si maneja como recurso principal lo que la federación transfiere a los estados, está manejando el grueso de los recursos que recibe el Estado, el fisco del Estado, el tesoro del Estado. Y quien maneja ese dinero, quien es el negociador de ese dinero, pues sí tiene un
gran poder, pero como va a estar supervisado de inmediato por un coordinador y le va a tener que dar cuentas al presidente, pues el poder se concentra en el presidente. Y en un sistema presidencial, porque ese es el sistema mexicano, no hemos cambiado de sistema, no lo hemos hecho parlamentario, aunque se ha dicho que sería bueno y se ha recomendado para América Latina en su conjunto, pues no hay ningún país latinoamericano que lo haya hecho. Todos son más o menos presidenciales. Así es. A semejanza del norteamericano, que es donde copiamos en el siglo XIX la forma de gobierno. Ellos inventaron la presidencia, antes no había presidentes. Entonces, la institución es creada por los norteamericanos y más o menos les ha funcionado a ellos. Pero cuando se traslada a entornos diferentes que son los latinoamericanos, pues a veces lo que tenemos es una concentración fuerte de poder y se subraya, si en esta ocasión Morena ganó con el 53% de los votos y eso implica también tener una enorme presencia en el Congreso Federal y en varios de los congresos estatales, tener un gobernador de Morena y un Congreso de Morena, pues vaya que si hay posibilidades de concentrar mucho poder. Desde la óptica de Andrés Manuel, si lo que él busca, y esto es un suponer, lo estoy poniendo nada más como una idea, si lo que se busca en realidad es un cambio de régimen, no un cambio formal de régimen, se va a seguir siendo el mismo, porque no va a cambiar la Constitución, pero sí las reglas no escritas de cómo se ejerce el poder, entonces tiene mucha lógica desde la perspectiva presidencial de hacer esta concentración, porque los intereses creados por las antiguas formas de ejercer el poder en México son un montón. Pues hay que desmontar una parte de estas formas. Y yo supongo que eso de tener en una sola persona la representación del gobierno federal le permite a ese gobierno hacerle frente a unos de los obstáculos, de los intereses creados a lo largo de los años anteriores, de las décadas anteriores. Pero no hay una solución perfecta. Esto puede llevar a disminuir e incluso anular el poder de algunos de los gobernadores. ¿Le temen más a eso, doctor? ¿Usted interpreta más que hay un temor de los gobernadores que haya esa disminución de su poder, de esa fiscalización o que les hayan quitado pues el control de los recursos? Yo creo que sí, eso es lo que si yo fuera gobernador y sobre todo si no fuera de Morena, si estuviera yo en Sonora, pues sí diría yo que caracoles me están atando. Y además, si mi partido ya se lo llevó la historia, pues me quedo bastante desprotegido. Pero hay que tener en cuenta la explicación de esto. El fenómeno se da como reacción a una verdadera orgía de los gobernadores. Al no tener controles, usaron los recursos desde Fox. Bueno, empezó con Cedillo ya mucho, pero con Fox se acentuó. Eran recursos básicamente del petróleo, se los llevaron para no hacer nada sustantivo en la mayor parte de los casos. Entonces, el pasado, que a lo mejor en algunos gobernadores, bueno, pues no fueron ellos, fueron sus antecesores,
Pero en fin, el pasado se está ahora convirtiendo en una de las razones de ser de esta propuesta de concentrar la representación del gobierno federal en una sola persona. Sí, y de alguna manera porque lo hemos aquí abordado mucho. Primero, el PAN las empanizó. El PAN cuando llegó en el poder, porque yo lo viví como reportero El Imparcial antes de irme a la Ciudad de México, ¿qué fue lo que decía en su momento el panismo en el 2003, por ejemplo? Me tocó esa empanización de delegados. Dijeron, tienen que ser representantes del presidente Vicente Fox en su momento. Las empanizaron. Gana el PRI y después también de alguna manera, colocaron a los amigos de exgobernadores, del gobierno en turno, es decir, las institucionalizaron de color rojo, es decir, ahora para el PRI se las repartieron aquí, estoy viendo el caso de Sonora y así están en los demás estados. Hay 45 delegados en Sonora, doctor, ¿puede creer? 45 delegados 45 federales. oficinas, 45 choferes, 45 coches, 45 grupos de ayudantes, un ejército en realidad. Totalmente. Y que puede ser, algunos de ellos a lo mejor son honrados, pero está difícil suponer que todos. Y en esas condiciones yo creo que es relativamente fácil, o al menos no muy difícil, para un gobernador corromper a uno de estos 42 representantes o a varios de ellos, y entonces el gobernador controlar de esa manera los recursos que le manda la federación. Es la otra cara de la moneda. Ahora se quiere dar vuelta a la tortilla y decir, no, ahora los que vamos a controlar esos recursos somos, soy yo el representante del gobierno federal, pero que a la vez estoy siendo controlado por un coordinador general, que a la vez tiene que darle cuentas a Andrés Manuel. La cadena de mando es muy cortita y la posibilidad de vigilarla es muy alta. Entonces, yo creo que hay que, primero, como me decía Tatiana Cloutier también en antier, creo, también que la entrevistamos, sí, antier, primero, denle chance de trabajar, primero no les tengan miedo, los están juzgando sin saber, decía Tatiana Cloutier. ¿Usted diría también lo mismo? ¿Coincide, doctor, por ejemplo? Bueno, yo diría que los están juzgando sabiendo, porque ese temor es el lado opuesto de lo que ya se sabía cómo se hacía. La institución no trabaja de manera imparcial, equilibrada, y como se dice que son las burocracias profesionales. Se sabía que los dados estaban cargados. Ahí estaban cargados de un lado, ahora se están cargando del otro. Sí se sabe qué es lo que se puede hacer, por eso se le tiene temor, pero es legal, no hay nada en contra de la estructura constitucional, aunque se dice, yo de esto no sé mucho, pero el marco en que se mueve el gobierno federal sí se tiene que cambiar, no disposiciones constitucionales, pero sí las leyes reglamentarias, que hay miles de leyes reglamentarias y algunas de ellas se refieren a estos delegados. Alguien me dijo, sí, se tiene que cambiar algo de eso, pero no se tiene que cambiar mucho. Y además, como el Congreso Federal pues va a quedar básicamente en poder de Morena, no va a ser difícil cambiar esa parte de la estructura legal sin modificar para nada la Constitución, pero las reglas reales del poder sí van a cambiar, y es que a lo mejor va a cambiar no nada más esas, sino otras reglas, al punto de que es posible, nada más digo que es posible,
que al cabo de un tiempo podamos decir se cambió el régimen, no el gobierno, sino la naturaleza misma del régimen. Sí, es decir, entonces dejemos o de alguna manera a la operación, veremos que como Marcia, por último, ve riesgos. Usted, yo también creo que digo, pues vamos viendo cómo funciona. Yo también creo que la burocracia cimentada entre el PRI y el PAN durante estos últimos 15 años, yo lo viví, la verdad, las transiciones del PRI al PAN fue quítate tú para ponerme yo. En el caso de los delegados federales, aquí tenemos un delegado de la Secretaría de Educación de 140,000 pesos. La verdad, y que no se le veía nunca. En serio, doctor. Vas con el delegado de las dependencias federales encargadas de medio ambiente. Es que no podemos hacer nada, todo está en la Ciudad de México. Bueno, pues, ¿para qué estaban? Algunos, por ejemplo. Y así se le llevaron, es decir, así se le llevaron, porque eran cuotas, perdían candidatos del PAN o del PRI a instalarlos en delegaciones, es decir, sí, era una cuotas. Manera de darles sueldos y prebendas y formas muy agradables de vida, sin que realmente tuvieran mayor consecuencia en el ejercicio cotidiano de la política. Y ahora se va a recortar todo eso, que era pues clientelismo, ¿no? Y se va a reducir, ¿y de qué manera? Porque si eran 42 ahí, va a quedar uno. ¡Wow! Esa reducción es de las grandotas. Totalmente, más 8 aquí, por ejemplo, que tendrían para operar en Sonora. Es decir, se disminuye, la propuesta es disminuir, acabar, y yo creo que eso pues a cualquiera le tendría, le da miedo, doctor. Le agradezco mucho, no sé si quiere agregar algo más. No, está bien, pues sí, les da miedo a muchos y les da cierta esperanza a otros, de que una maquinaria más delgadita, sin mucha grasa, pueda hacer lo mismo o mejor que la otra tan llena de adiposidades. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor, como siempre, le mando un abrazo, un placer aquí. Buen día. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer, hablando de los delegados federales. Tienen miedo, dicen los gobernadores, a perder el control de los recursos. Y sí, en Sonora había 45, hay actualmente. Y han operado siempre así. Obvio, no es personal para nadie, pero el sistema debe de cambiar, debe de reducirse la burocracia, apostarle a nuevas cosas que no hemos visto, que sí, viene, ¿qué viene? No sabemos, pero nuevas propuestas oxigenan la vida pública de la administración pública de este país, ¿no cree usted? Suscríbase al canal de YouTube para que usted nos pueda ver a cualquier hora del día. Estamos de 6 a 9 hora de la ciudad de Hermosillo, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México. Nos puede ver desde cualquier hora, desde su oficina, desde su casa, o vernos después. Suscríbase al canal de YouTube, en la campanita ahí para que le suene cuando estemos al aire o transmitiendo otros videos. Estamos también en la fanpage de Proyecto Puente en Facebook. proyectopuente.com.mx es nuestra matriz. Baje la aplicación para su iPhone en el Apple Store, para su Android en Google Play, para que usted nos escuche a cualquier hora del día. Esto dijo la gobernadora ayer en entrevista con reporteros respecto a los delegados, y ella le dio la bienvenida, incluso dijo la gobernadora, mientras se bajen los recursos también. A ver. Ha habido mucha información sobre el tema y yo creo que hasta que se haga realidad puedo opinar sobre el tema. Lo que sí les quiero decir es que sea cual sea el mecanismo, mientras nos respeten al Estado y mientras lleguen los recursos a la gente y lleguen muchos recursos a Sonora, bienvenido sea el mecanismo que sea, pero que se respete también al Estado de Derecho, obviamente al Estado, pero también lo más importante es que llegue más recursos a Sonora, lo que sea así, bienvenido todo. Pues le está dando la bienvenida a Claudia Pavlovich prácticamente, está diciendo sí, mientras lleguen los recursos y se respete el Estado de Derecho y se garantice una operación de los presupuestos, es lo que está diciendo la gobernadora, prácticamente le está diciendo bienvenido ese esquema.